Es curiosa la figura de San Antonio Abad, tal como la relata la Vita Antoni, la vida de San Antonio, San Atanasio, que fue un libro que ocupó muchísimos siglos. Es el momento en que nace el monacato en Oriente. Narra, lo podéis leer en el oficio de lecturas de hoy, San Atanasio que escuchó, iba él con sus preocupaciones a la iglesia y escuchó en ese momento: el que quiera seguirme, que venda sus bienes, que lo dé a los pobres, luego que me siga. Y eso le golpeó el corazón. Y le llevó después con otros textos de los Hechos de los Apóstoles, donde vendían los bienes y los ponían a los pies de los apóstoles. Narra San Atanasio. Escuchó otra vez: no os agobie el mañana. Y él toma una decisión, diremos, radical. Tenía una hermana, es conocido esto, vende sus bienes, deja una parte para su hermana, y después ya, incluso cuando toma más radicalidad, las pocas cosas que tiene, pues las deja a su hermana con unas vírgenes y va a iniciar una vida de soledad. Es la época en que la Iglesia está muy dividida con el arrianismo, que llevó a la mayoría de los obispos a ser arrianos, también aquí en España, los visigodos. La mayoría eran arrianos. El gran campeón frente al arrianismo era San Atanasio. Y por eso San Atanasio también se acercó a Antonio, que le confortó y fue el gran defensor, y siendo menos, con esta potencia de la santidad de San Atanasio, San Antonio, pues al final el arrianismo pasó. Pero era una época, diríamos, muchísimo más delicada que la nuestra, en cuanto a cuestiones, diríamos, de fondo. En este caso la cuestión de fondo era si Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero, que es lo que se decidía, ¿no? Es una cuestión ya de identidad muy seria. Hoy la cuestión más seria, también con estas realidades, diríamos, de oscuridad respecto a los temas de fe, las cuestiones más vivas son las cuestiones de carácter antropológico, es decir, de lo que es la identidad propia de la persona, varón, mujer, la vocación singular al amor, la definición de la identidad propia de la persona. Y también en esto diremos que la Iglesia en estos momentos también hay cierta oscuridad y está flaqueando respecto de estos temas. Lo digo porque en estos momentos pues es bueno ver que lo que parecía una insignificancia, alguien que se vaya a buscar a Dios en la soledad, parece que digamos eso, que va a solucionar, ¿no? Este hombre se retira del campo de batalla y en cambio se va a la soledad. Bueno, pues aquello fue, diríamos, el gran regalo para introducir después lo que es la vida monástica, aquí en Occidente más referida a San Benito de Nursia, en Oriente al fundador, vamos a decirlo así de manera solemne, San Antonio Abad. Ambos, tanto San Antonio en la soledad y el desierto, al principio se puso al lado de una finca suya, empezó allí a trabajar y compartía. Después se retiró al desierto y fueron allí y acudieron muchos discípulos, porque, diríamos, esta respuesta radical en la búsqueda de Dios en la soledad atrae, y atrajo a muchos de los discípulos. De allí nace, digo, el monacato. Bueno, pues en estos momentos también es importante que nosotros entendamos que las dos figuras son necesarias, tanto la figura del monje, en este caso San Antonio Abad, como la figura de San Atanasio, para salir adelante en los temas que ahora mismo preocupan de manera viva a la Iglesia, más, digo, referidos, no solo, pero más referidos a los temas de carácter antropológico. Nos viene bien esta figura. ¿Por qué lo hace San Antonio? Porque tiene toda la confianza puesta en el Señor. Es lo que nos decía el Salmo: bendito el Señor, mi alcázar. El alcázar es un lugar, diríamos, de defensa total. Y entrar en el alcázar, eso ya supone muchísimo trabajo. El Señor es nuestra defensa, es mi roca que adiestra mis manos para el combate, mi alcázar, baluarte, donde me pongo a salvo. Vamos a decir que las dos realidades de la soledad y buscar el refugio en Dios, que sea nuestra defensa, y el empeño por llevar adelante la doctrina de salvación como San Atanasio, nos son, diríamos, importantes. Ha derivado después la piedad popular hacia San Antonio
con el tema hoy de los animales, las mascotas que llevarán para bendecir en tantos sitios, que luego algunos trasladan al domingo, pero era porque el demonio se le presentaba en forma de animales, y entonces pues de ahí ha derivado esta realidad. Diríamos que también tiene una cierta importancia, porque a veces no hay que despreciar estas manifestaciones, porque las personas viven una soledad, no la de San Antonio, sino una soledad amarga, y muchas veces pues la respuesta afectiva la encuentran pues una mascota, un animalito, alguien que les haga compañía, porque el individualismo atroz que propaga nuestra cultura y la soledad amarga de tantas personas, pues se ve acompañada a veces por estas realidades de estos pequeños animales domésticos que pueden darles al menos una cierta compañía. Bueno, dicho esto sobre San Antonio, la otra figura que hoy nos propone en las lecturas ordinarias del tiempo ordinario, litúrgico, es la figura también para nosotros emblemática de David. David es sacado de pastorear, es un pastor, no es un guerrero, es un pastor. En cambio, los filisteos que van atacando son guerreros y tienen una figura del gigante Goliat que parece que sea invencible. Si leemos un poquito antes el texto del libro de Samuel, cuando ya le arranca a Saúl el rey, el que él quiere ir a enfrentarse con Goliat, lo preparan y le ponen una coraza, le ponen un casco y tal, pero se siente incómodo porque no puede caminar con tantas cosas puestas sobre sus hombros y sobre su cabeza. También eso tiene una importancia, porque ligero de equipaje. San Antonio Abad, ligero de equipaje total, ha vendido todos sus bienes. Y después, con las armas propias de un pastor, en este caso él era hondero, bueno, pues con la honda, ¿no? Pero no sin invocar antes al Señor. Ya, para salir al combate invoca al Señor. Y después, cuando ya está discutiendo con el fariseo que se burla, con el filisteo que se burla de él, pues ya él dice, tú vienes aquí armado como un guerrero, yo vengo aquí con la fuerza y la omnipotencia de Dios. Bueno, pues, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Que parece que lo pequeño no puede nunca afrontar la realidad de lo que es superior. No es así. No es así. Es como aquella imagen del profeta, ¿no? De aquella estatua tan tal que al final tenía los pies de barro. Pues también le pasa algo al gigante Goliat, que en este caso el pequeño David, con una piedra y con la honda, pudo con él, no sin antes invocar al Señor. Que no os agobie el mañana, es lo que nos queda de San Antonio Abad, y no temáis a aquellos que parece que son más poderosos, porque tan solo al final vence quien se apoya en el Señor y lo tiene cada día como su baluarte y su defensa, y sus armas no son las armas potentes de la guerra y de los guerreros, sino la misma habilidad que el Señor da a aquel que confía en él y va ligero de equipaje. Es el Señor mismo que en el Evangelio, otra vez, porque ya lo decíamos en el Evangelio de ayer, en este texto de San Marcos que estamos leyendo en este tiempo ordinario, que ya se manifiesta en su vida pública, mientras ha estado en la vida oculta, pero ahora da cumplimiento a todas las instituciones del pueblo de Israel, y entre ellas el sábado. El sábado es un día dedicado al Señor porque dentro del esquema de lo que es la creación es el día del descanso, el día en que Dios descansó de todo lo que había hecho y dedicó ese día a la alabanza, a la glorificación, a la santificación, a la gloria a aquel que había creado todas las cosas y que nos ha creado a nosotros. Y Él se pone por encima del sábado, ¿no? Es tremendo, como cuando se pone por encima del templo, es decir, por encima se manifiesta como la nueva Torá, la ley, pues madre de Dios. Entonces va manifestando poco a poco su condición divina, dentro de lo que es su vida, que parece como un hombre, que además es un hombre piadoso, que va a la sinagoga y que hace lo demás, como el resto de los fieles israelitas, ya en este caso pues se pone y le da el contenido verdadero al sábado. El sábado es para el hombre en el sentido de que es la misericordia de Dios y el descanso. El descanso significa la curación. Y la curación, solo en este caso de un hecho de una mano paralizada, sino la curación integral del hombre, que es la que él viene a traer con su realidad humano-divina, que nos alcanzará la redención del corazón, la integridad de lo que es nuestra vida en Cristo y que nos da un futuro absoluto en lo que será la resurrección y la gloria. Bueno, pues
aceptemos que aquí hay alguien que es más que el sábado, es más que el templo, es la nueva Torá y es muchísimo más que Goliat y todos los Goliats que se pueden presentar en la historia, porque Él es verdaderamente Dios y su omnipotencia, que se manifiesta en su misericordia, es infinita.